Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre del Centro de Educación y Capacitación para los Trabajadores, CEDUC, es un verdadero honor para mí acompañarlos en este momento tan significativo para ustedes. Hoy celebramos no solo el cierre de un curso, sino el esfuerzo, la constancia y la determinación de cada uno de ustedes, trabajadoras y trabajadores del Centiste, que han decidido dar un paso más en su desarrollo personal y profesional. El curso de preparación para el examen del Acuerdo 286 no es solamente una herramienta académica, sino una oportunidad para reconocer formalmente los saberes que han adquirido a lo largo de su experiencia laboral. Ustedes representan un ejemplo claro de que el aprendizaje no se limita a las aulas y que nunca es tarde para seguir creciendo. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, por su respaldo y compromiso y visión clara sobre la importancia de la formación y el desarrollo integral de las y los trabajadores. Su liderazgo ha sido fundamental para hacer posible este proyecto y para seguir impulsando una agenda sindical centrada en la dignificación del trabajo y el fortalecimiento del servicio público. En el Centista y particularmente desde el CEDUC, creemos finalmente en la capacitación como un derecho, pero también como una vía para mejorar nuestras instituciones y para brindar servicios de mayor calidad a nuestra población. Ustedes son parte esencial de este propósito. Gracias por confiar en este proceso, por su disciplina y por demostrar que el conocimiento y la superación son parte del corazón del servicio público. Este egreso no es un punto final, sino el inicio de nuevas metas y oportunidades. A nombre del CEDUC les felicito sinceramente y les animo a seguir caminando con orgullo, con la frente en alto, sabiendo que están construyendo un mejor futuro para ustedes, sus familias y nuestro país. Enhorabuena, muchas felicidades y todo el éxito en su examen y en lo que venga. Muchísimas gracias. Con todo y ruido, pero sí. Pero Hola, queridos alumnos. Hoy es nuestra última clase, entonces sería nuestra clase de despedida. Les quiero dar las gracias a todos ustedes por, primeramente, por soportarme en este curso y también, pues, por aguantar, ¿verdad? Este curso. Em, Ahora les deseo la más grande de las suertes, del éxito presentando este examen. Como vimos, pues son diferentes materias, diferentes ámbitos en los que van a tener que desarrollar. Em, una de las cualidades que tiene este examen, pues es la lectura. Ya habíamos visto durante repetidas clases que van a tener que leer principalmente las preguntas porque ahí se encuentra, ¿sí? El meollo. No solo en la parte de comprensión lectora o la parte de comunicación o la parte de sociales, sino en general en todo el examen. Entonces, les recomiendo, ¿sí? Volver a estudiar un poquito esta parte, regresar a la guía para que ustedes vean esas preguntas y pues puedan un poco, ¿no? Retomar estos temas y que se den cuenta que en las preguntas muchas veces están las respuestas y está la forma en la que, ¿sí? Ustedes pueden ver, ¿no? Eh, pues las características, ¿sí? Muy bien. Hoy, por ser nuestro último día, nuestra última clase, pues vamos a regresar un poco a esta parte justo de comprensión lectora. Entonces tenemos algunas lecturas preparadas para ustedes, ¿sí? Entonces, pues vamos a comenzar con ello, ¿vale? En pantalla ustedes pueden ver alguna, bueno, nuestra guía,
es la página 38 de esta guía. Tenemos entonces que, ¿sí? Es la lectura número 9, ¿sí? de esta sección. Y dice entonces, no tiene título, entonces es de este tipo de lecturas, ¿sí? En donde no se nos pide título, pero ¿sí? La reconocemos por número. Es lo que muchas veces hace el Ceneval, ponerle un número a las lecturas. Tenemos, ¿sí? Entonces dice, dos exposiciones paralelas rescatan los extraordinarios dibujos procedentes de los cuadernos de bocetos de Leonardo da Vinci, 1452-1519, el genio universal del Renacimiento italiano, quien en raras ocasiones se presentaba en las cortes como un pintor, sino más bien como un ingeniero, arquitecto, músico, diseñador de armas u organizador de fiestas. La muestra, Leonardo da Vinci, La mecánica del hombre, se puede visitar hasta el 10 de noviembre de 2013 en The Queen's Gallery en el Palacio de Holyrood House en Edimburgo. Y Leonardo da Vinci, El hombre universal, hasta el 1 de diciembre en las Galerías de la Academia en Venecia. Ambas retrospectivas representan una ocasión única para admirar los dibujos del célebre artista florentino, que son extremadamente frágiles y en el caso de la muestra veneciana, solo se pueden exponer públicamente una vez durante una generación, ya que deben ser custodiados en la oscuridad más absoluta y bajo las exigentes condiciones ambientales. Leonardo da Vinci, La mecánica del hombre, examina los innovadores dibujos que realizó el artista sobre el cuerpo humano y demuestra que es uno de los más destacados anatomistas de la historia. La muestra reúne 30 obras que incluyen 18 hojas, entre las más preciosas de Leonardo, que forman el manuscrito anatómico A. Más de 240 dibujos y 13.000 palabras rellenan estas páginas, que fueron realizadas durante el invierno de 1510 y 1511. Leonardo ilustró prácticamente cada hueso del cuerpo humano y los principales grupos musculares. Estos estudios anatómicos no fueron publicados a lo largo de su vida y permanecieron inéditos durante varios siglos. En sus anotaciones, presentes en la exposición, describe un examen post-mortem de un hombre de 100 años de edad en el que ofrece la primera descripción exacta de una cirrosis hepática y del estrechamiento de las arterias. Los cuadernos de Leonardo se exhiben junto a imágenes médicas del siglo XXI que revelan el carácter precursor del genio florentino en técnicas como el escáner IRM o la modelización informática en 3D. Leonardo da Vinci, El hombre universal, muestra los excepcionales folios del maestro florentino conservados desde 1822, una colección gráfica del gabinete de los dibujos de las galerías de la Academia en Venecia, un total de 25 obras gráficas que nunca han sido mostradas al público. La exposición cuenta también con otras 27 hojas procedentes de préstamos de museos italianos y extranjeros, como la Biblioteca Real de Turín, la Galería Uffizi de Florencia, la Galería Nacional de Parma, la Royal Collection del Castillo de Windsor, el Museo Británico de Londres, el Museo Ashmolean de Oxford. La colección dedicada al estudio de las proporciones del cuerpo humano incluye al célebre Hombre de Vitruvio, una representación armónica que es el símbolo de la perfección clásica del cuerpo y la mente. También se pueden admirar sus dibujos de botánica, proyectos geométricos, retratos de hombres, figuras femeninas, batallas y proyectos de armas e ingenios militares. Como vemos, esta lectura nos está hablando evidentemente de quién, de Leonardo da Vinci, pero no de la vida ni de la obra de Leonardo da Vinci, si bien sí nos muestra un poco, ¿verdad?, de las obras de Leonardo da Vinci, pero, ¿sí?, no de todas las obras, sino específicamente de algunas, ¿sí? Y nos está hablando de la actualidad, ajá, o al menos en parte, ¿no? Desde el inicio de la lectura ya nos da
¿sí? Nos da esta cuestión de, ¿sí? ¿De qué trata? Vamos a darle una segunda lectura para que podamos, ¿sí?, entenderlo mejor. Dice entonces, dos exposiciones paralelas, o sea, esto de paralelos significa que suceden al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, que están ambas a la par. Dice entonces, dos exposiciones paralelas, exposiciones ¿de quién? Pues de Leonardo da Vinci. Dice, rescatan los extraordinarios dibujos procedentes de los cuadernos de bocetos, o sea, son obras de Leonardo da Vinci, pero son bocetos, no son obras completamente terminadas, son bocetos que están en los cuadernos de Leonardo da Vinci. Y bueno, aquí nos dan las fechas, ¿no? Vemos un uso adecuado de los paréntesis. Y que a Leonardo da Vinci, como se le llama, el genio universal del Renacimiento italiano, ¿no? Así se le llama. De hecho, aquí vamos a tener varios nombres que se le dan a da Vinci. Dice que en raras ocasiones se presentaba en las cortes como pintor, o sea que él no llegaba a la corte a presentarse justo como pintor, sino no decía buenas tardes, soy Leonardo da Vinci, pintor, ¿verdad? Sino él se presentaba como cualquier otra cosa, ¿no? Aquí nos dice que se presentaba, ¿no? Como ingeniero, como arquitecto, como músico, como diseñador de armas, organizador de fiestas. O sea, él llegaba y se presentaba como cualquier otra cosa, como cualquier otro oficio, pero nunca se presentó como pintor. Obviamente a él se le conocía como pintor, como dibujante, por su proeza, ¿no? Pero él, digamos que tenía o era modesto y nunca se presentó como pintor, ¿vale? Y luego nos dice que aquí ya nos va a hablar ahora sí de estas exposiciones porque una de ellas se llama, ¿sí?, la muestra Leonardo da Vinci, la mecánica del hombre, así se llama. Esta primera muestra o esta primera exposición, que se llama Leonardo da Vinci, la mecánica del hombre, dice que se puede visitar hasta el 10 de noviembre del 2013. Por eso les digo que es en la actualidad, bueno, no tan actual, pero al menos en este siglo. ¿En dónde está? En The Queen's Gallery, en el Palacio de Holyrood House en Edimburgo. O sea que esta muestra, ¿sí?, está en Edimburgo. La segunda muestra, porque recordemos que son dos exposiciones, es Leonardo da Vinci, el hombre universal. Esa está hasta el 1 de diciembre en las galerías de la Academia en Venecia. O sea que una está en Venecia y la otra en Edimburgo. Muy bien. En este primer párrafo nos da el contexto nada más de las dos. ¿Sí? Dice, ambas retrospectivas representan una ocasión única para admirar los dibujos del célebre artista florentino, o sea, de Florencia, ¿verdad?, que son extremadamente frágiles y en el caso de la muestra veneciana, o sea, la exposición de Venecia, solo se pueden exponer públicamente una vez durante una generación, ya que deben ser custodiadas en la oscuridad más absoluta y bajo exigentes condiciones ambientales. O sea, estos dibujos de la muestra de Venecia deben de ser resguardados, solo se pueden ver poquito tiempo. Ahora sí, el primer párrafo nos habla de ambas exposiciones. Y después ya se separa en dos párrafos más, donde en uno nos habla de una muestra y en el segundo nos habla de otra muestra. Muy bien, dice aquí, Leonardo da Vinci, la mecánica del hombre, es la muestra ¿de dónde? De Edimburgo. Examina
los innovadores dibujos que realizó el artista sobre el cuerpo humano y demuestra que es uno de los más destacados anatomistas, o sea, de anatomía, pues, de la historia. La muestra reúne 30 obras que incluyen 18 hojas, entre las más preciosas de Leonardo, que forman el manuscrito anatómico A, así se llama el manuscrito, anatómico A. Más de 240 dibujos y 13,000 palabras rellenan esas páginas, el manuscrito, pues, que fueron realizadas durante el invierno de 1510 y 1511. Leonardo ilustró prácticamente cada hueso del cuerpo humano y los principales grupos musculares. Estos estudios anatómicos no fueron publicados a lo largo de su vida y permanecieron inéditos durante varios siglos. Por eso les digo, estos son bocetos, no son obras que se publicaron. Aquí nos lo dice. Estuvieron inéditos, estuvieron escondidos durante varios siglos hasta que alguien por ahí los descubrió y se dio cuenta que eran justo de quién, pues de Leonardo. ¿Mm? En sus anotaciones presentes en la exposición describe un examen post-mortem, o sea, después de la muerte, de un hombre de 100 años de edad, en el que ofrece la primera descripción exacta de una cirrosis hepática. ¿Mm? O sea, de una enfermedad del hígado y del estrechamiento de las arterias, o sea, cuando las arterias se hacen pequeñas. Los cuadernos de Leonardo se exhiben junto a imágenes médicas del siglo XXI, que revelan el carácter precursor del genio florentino en técnicas como el escáner IRM y la modelización informática 3D. O sea que estos estudios que él hizo del cuerpo humano, además, se encuentran comparados con estas imágenes médicas actualizadas y se dan cuenta que él fue precursor, o sea, se adelantó a su época, en cuanto a estas técnicas de retratar el cuerpo humano. Entonces, aquí nos lo dice, genio florentino, pues es un genio de quién, de Florencia, ¿verdad? Estas técnicas, como el escáner IRM o un escáner para ver estas imágenes dentro del cuerpo humano, y dice, o la modelización informática en 3D. O sea, él se adelantó a su época en retratar estas cuestiones anatómicas, ¿sí? Obviamente no es, ¿verdad?, que él pudo, ¿no?, suplantar un escáner o etcétera, pero bien pudo, ¿sí?, retratar de una forma muy parecida a los escáneres de nuestra época. ¿Por qué? Porque era un interesado en la anatomía y un interesado en el dibujo. Solo por eso. Y luego tenemos, ¿sí? Esta, recuerden, es la muestra, la exposición, ¿sí?, en Edimburgo. Y luego tenemos el párrafo que nos habla de la muestra en, ¿dónde? En Venecia. Y tenemos entonces, ¿sí?, Leonardo da Vinci, El hombre universal, muestra los excepcionales folios del maestro florentino conservados desde el año, ¿sí?, 1822. Esta muestra, El hombre universal, recuerden, es de dónde, de Venecia. Podemos ponerle ahí, Venecia. Dice, conservados desde el año 1822 en la colección gráfica del Gabinete de los Dibujos de las Galerías de la Academia en Venecia. Dice, un total de 25 obras gráficas que nunca han sido mostradas al público. Ya se nos dijo por qué, ¿verdad? Porque deben de estar guardadas bajo un estricto cuidado. La exposición cuenta también con otras 27 hojas, ¿sí?, procedentes de préstamos de museos italianos y extranjeros. Y aquí nos dice de dónde vienen esos préstamos, como la Biblioteca Real de Turín, la Galería Uffizi de Florencia, la Galería Nacional de Parma, ¿sí? Estos son de ahí mismo, ¿sí?, italianos, y extranjeros como la Royal Collection del Castillo de Windsor, el Museo Británico de Londres y el Museo Ashmolean de Oxford, ¿sí? La colección dedicada al estudio de proporciones del cuerpo humano incluye el célebre hombre de Vitruvio, que seguramente ustedes conocen, es este que tiene, o parece que tiene muchas manitas y piernas.
O sea, como que va dando vueltas. Una representación armónica, que es un símbolo de perfección clásica del cuerpo y la mente, y también se pueden mirar otros dibujos de, por ejemplo, botánica, o sea que esta exposición tiene una miscelánea de dibujos de varias cosas, tanto de anatomía como este hombre de Vitruvio, también, por ejemplo, de botánica, proyectos geométricos, retratos de hombres, figuras femeninas, batallas, proyectos de armas, ingenios militares. Aquí se refiere a estos proyectos de armas porque le gustaba dibujar y diseñar justo armas, y esto de ingenios militares se refiere a cosas, ajá, cosas o productos militares, ¿sí? Entonces aquí la palabra ingenios adquiere ese significado, ¿sí? Productos, proyectos también militares, no sé, cascos. Y bueno, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Esta muestra veneciana, ¿sí? Lejos de parecerse a la muestra de Edimburgo, pues no dista, por ejemplo, porque tiene, ¿sí?, otro carácter, ¿verdad? Es más bien como una miscelánea y el de Edimburgo muestra más cuestiones anatómicas. Entonces, esa sería la diferencia. Podemos pasar, ¿sí?, a las preguntas. Dice entonces, fundamentalmente el tema central gira en torno a qué. Esa es una pregunta clásica que podemos, ¿sí?, encontrar en cualquier lectura, ¿sí? Dice, dos muestras en Edimburgo y Venecia, en Venecia, perdón, que rescatan dibujos de Da Vinci, una forma meticulosa que Leonardo da Vinci dibujó la anatomía humana, un conjunto de dibujos inéditos, el carácter precursor de Leonardo da Vinci o la armonía alcanzada por Da Vinci en la representación del cuerpo humano. Efectivamente, ¿verdad? El tema gira en torno a qué? A que hay dos muestras principalmente, y son dos muestras paralelas, una en Edimburgo y otra en Venecia, que rescatan dibujos de Da Vinci. Y sí, rescatan dibujos, como les dije, no son obras terminadas, no son obras como las que podríamos encontrar, ¿no? O las que nos han dicho que hay, ¿sí? Son bocetos. Muy bien. Aquí nos dice, en el texto la palabra ingenio adquiere el sentido de que aquí lo tenemos, ¿verdad? Ingenios militares, que ya sabemos que la palabra ingenio sí puede, ¿no?, ser un prodigio, un talento, pero en el texto aquí significa otra cosa. ¿Qué les dije? ¿Sí? Proyectos de armas, ingenios. ¿Qué les dije? Cosas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, prodigio, talento, facultad, ilusión, artefacto, o sea, cosas, un sinónimo de cosa podrá ser que efectivamente, artefacto, ¿sí? No puede ser prodigio porque no tendría sentido decir un prodigio militar, o sea, dibuja un prodigio militar, no tiene sentido. A él le gustaba dibujar, por ejemplo, cascos, le gustaba dibujar armamento, ¿sí? Cuestiones militares, entonces esos son artefactos militares, cosas militares, ajá. Entonces, ¿sí?, a eso se refiere, artefactos militares, que también, ¿sí?, adquiere este sentido de ingenios militares, ¿sí? Los ingenios, que a veces también, por ejemplo, en otros contextos, decir ingenio tiene sentido de telas, cosas, ¿sí? Artefactos. Ujú. Muy bien. Acá tenemos y dice, se puede colegir, o sea, se puede deducir, se puede concluir. La palabra colegir, eso significa, ajá, para que vayamos ampliando el vocabulario. Del texto, que la notable fama de Da Vinci como creador pictórico, al Ceneval le encanta poner este tipo, fíjense, de palabras, creador pictórico, o sea, pintor. Ujú. Sí, pintor. ¿Sí? La fama de Da Vinci como pintor, ¿qué?
nosotros podemos deducir del texto que esta fama de Da Vinci como pintor, ¿qué pasó con ella? Aquí en el texto nos lo dice desde el principio, ¿sí? Y hasta parece como sacada ahí de contexto, ¿no? Que nos digan ¿sí? esta, esta información. Aquí nos dice, ¿sí? El genio universal del Renacimiento, dice, en raras ocasiones se presentaba como pintor, como creador pictórico, pues, ¿sí? Él no se presentaba como pintor, sino como qué, como ingeniero, arquitecto, músico, diseñador, etcétera. Él nunca se presentó como pintor. Entonces dice, nosotros podemos concluir que esa fama que tenía Da Vinci de pintor en todos los reinos, por ejemplo, o en donde sea, que empieza cuando todos sus dibujos se exhibieron en Italia, pues claro que no, ¿sí? Porque muchos de sus dibujos, perdón, y pinturas que se exhibieron en Italia y en todo el mundo fue ya después de su muerte. Ujú. Es equiparable a su habilidad como organizador de fiestas, pues esto nunca nos lo dicen, entonces esa no es información del texto. Jamás fue promovida por este prodigioso artista italiano. O sea, él, ¿no? Da Vinci nunca promovió, ¿sí? Esa fama. Pues efectivamente él nunca la promovió porque se presentaba como qué, pues como ingeniero, como arquitecto, como lo que sea. Esta puede ser nuestra respuesta. Solo se inicia con la exposición de sus dibujos en Edimburgo. Pues claro que no, porque él ya era famoso antes de esa exposición en Edimburgo, ¿verdad? Solo fue eclipsada por su fama como diseñador de armas. Eso tampoco nos lo dice el texto. Entonces, su fama como pintor nunca la promovió. Él nunca promovió, él no quería ser famoso, ¿sí? Por eso se presentaba como cualquier otra cosa que no fuera pintor. Ujú. Entonces, ahí la tenemos. ¿Sí? Así que es la C. Ujú. ¿Cuál es la idea principal del texto? Aquí ya tenemos un indicio, que hay dos muestras. Entonces, una en Edimburgo y otra en Venecia. Así que esta conecta directamente con, ¿sí?, la de abajo, ¿sí?, con esta. Dice entonces, los dibujos exhibidos en las dos muestras artísticas están en lugares que cuentan. No, ¿verdad? Esta no. Dos muestras, una en el Palacio de Holyrood House, Edimburgo, y la otra en las galerías de la Academia, rescatan dibujos de Leonardo da Vinci. Pues esta tiene sentido porque sí, son ¿qué? Dos muestras. Leonardo da Vinci, el hombre universal, presenta al público un total de 25 obras que nunca han sido mostradas. No, ¿sí? Esta nada más nos habla de una de las muestras. La colección en que da Vinci le dedica, ¿no? Se dedica a representar la armonía, ¿no? Destaca por el hombre Vitruvio, ¿no? Leonardo da Vinci, la mecánica del hombre, tampoco esa nada nos habla de una muestra. Entonces, efectivamente, es esta, que nos habla de las dos muestras, la de Edimburgo y la de Venecia, y que rescatan dibujos de Leonardo da Vinci. Ujú. Muy bien. Entonces, vean la relación entre tema e idea principal, porque siempre van de la mano. Tenemos la famosa pregunta que siempre nos va a aparecer en estas preguntas del Ceneval. Resulta incompatible con el desarrollo del texto esto que ven aquí que dice desarrollo textual. O sea, resulta incompatible con quién, con el texto, ¿vale? No se compliquen. Cada vez que vean esto de desarrollo textual significa texto, ¿sale? Y ustedes no se compliquen. Yo sé que les ponen estas palabras como hace rato. Creador pictórico, pintor, ¿sí? Esto de desarrollo textual resulte compatible con quién, con el texto, afirmar que la muestra que se realiza en Venecia, vámonos rápido a la muestra que se desarrolla en Venecia, que nos dice, en primer lugar, aquí arriba nos habla de la muestra de Venecia. Dice,
Leonardo da Vinci, el hombre universal, va a estar hasta el 1 de diciembre en las Galerías de la Academia en Venecia. Galerías de la Academia en Venecia. Y luego, ¿qué nos dice? Va a tener folios del maestro Florentino. Son 25 obras gráficas que nunca han sido expuestas. ¿Por qué? Porque nos habla, ¿sí?, de obras que necesitan estar bajo ciertas condiciones muy, muy específicas. Y además son 25 obras ¿sí?, de las galerías de la academia y que nunca han sido mostradas al público. Y 27 hojas que proceden de préstamos de museos italianos y extranjeros. También incluye al célebre Hombre de Vitruvio. Incluyen desde anatomía hasta figuras femeninas de hombres, botánica, geométricos, batallas, armas, etcétera. O sea, de todo un poquito. Muy bien, entonces tenemos que buscar algo incompatible. Se llevará a cabo de forma sostenida y perpetua, o sea, para siempre y por siempre. No, ¿verdad? Entonces, esta es una que resulta incompatible. Si nos están diciendo que se realizará solamente hasta el 1 de diciembre, esta sí es compatible. ¿Presenta esbozos de armas e ingenios militares? Sí. ¿Permite mirar dibujos de botánica? Sí. ¿Incluye dibujos de préstamos? Sí. Entonces, esta es la que no tiene sentido, porque nos están diciendo que en esta específicamente de Venecia no se puede, ¿verdad?, mostrar mucho tiempo porque necesita ser resguardada en espacios oscuros y bajo ciertas temperaturas. Entonces, no puede ser mostrada de forma perpetua, o sea, por siempre y para siempre. Así que es esta. Y luego tenemos, ¿sí?, una pregunta en donde hay que basarnos. Y dice, si Leonardo da Vinci hubiese carecido de interés respecto a la anatomía humana, ¿qué hubiera pasado? Y esto es basándonos en el texto en donde se compara, ¿verdad?, con los escáneres y esa cuestión, ¿no? Dice, el valor ecuménico, esta palabra ecuménico significa universal, o sea, que todos lo conozcan. De su legado artístico como pintor y genio creativo se vería notoriamente mellado en la actualidad. Pues no, ¿verdad? Porque su trabajo tardó mucho tiempo en salir a la luz y ya era, ¿sí?, ya era famoso. Así que esta, no. Sus dibujos inéditos relacionados con sus proyectos geométricos, batallas y material de guerra permanecerían ocultos por mucho tiempo. Pues tampoco. Salieron cuando tenían que salir. Jamás se hubiera presentado ante las cortes como arquitecto, diseñador de artefactos de guerra. No, eso ni siquiera lo sabemos. La caracterización fidedigna de la cirrosis hepática y el estrechamiento arterial, ¿sí?, jamás se había realizado. Efectivamente, ¿no? Porque si él no hubiera tenido interés, ¿sí?, esto, él, ¿sí?, no lo hubiera hecho en ese tiempo. Y entonces no hubiera hecho esa caracterización fidedigna, ¿sí?, en ese momento. Y entonces él jamás lo hubiera hecho. Y los museos italianos carecerían de muestras abundantes también, ¿no? Eso, ¿sí?, nos parecería, pero al menos por esto, esa caracterización no se hubiera hecho en el tiempo, al menos, ¿sí?, que él la hizo. Entonces, esta, ¿sí?, nos queda. Muy bien. Entonces, ¿sí?, tenemos esa lectura, ¿sale? Muy bien. Vamos ahora con otra lectura. Vamos con una lectura muy cortita, ¿sí?
tenemos esta que es un breve, muy breve fragmento de Don Quijote de la Mancha. Y dice así, ¿sí? No estoy para responder, respondió Sancho, porque me parece que hablo por las espadas. Subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos, pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos molinos como a leña. No huye el que se retira, respondió don Quijote, porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así yo confieso que me he retirado, pero no huido. Y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores. Y de esto están las historias llenas, las cuales, por no serte a ti de provecho, ni a mi gusto, no te las refiero ahora. Y ahí termina su conversación. Vamos a darle una segunda lectura. Dice entonces, no estoy para responder, respondió Sancho, porque me parece que hablo por las espadas. ¿Qué significa esto? Que habla por las espadas, o sea, que está muy enojado y que por eso mejor se calla, no está para responder, porque si responde va a decir algo que tal vez no le guste, ni a él ni a Don Quijote. Subamos y apartémonos de aquí. O sea, ya vámonos. Y que él va a poner silencio en sus rebuznos, o sea, en lo que tiene que decir. ¿Por qué? Porque sigue enojado. Pero que, a pesar de que se va a callar, él no va a dejar de decir que los caballeros andantes huyen. ¿Y qué quiere decir con que huyen? O sea, son cobardes, ¿verdad? Y que dejan a sus buenos escuderos. Recuerden que, sí, Sancho era el escudero de Don Quijote. Y que dejan a sus escuderos ahí, molinos como a leña, o sea, abandonados. Los dejan tirados. Eso es lo que significa. Ujú. Y, sí, Don Quijote le responde, ¿sí? No huye el que se retira. O sea, ella le está diciendo, no, 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 no. No somos cobardes, ¿sí? Porque no huye el que se retira, respondió Don Quijote. Y le da la explicación. Porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia, o sea, hay que ser valiente, sí, pero la valentía debe tener que prudencia, ¿sí? Y esta prudencia, si no se tiene, entonces esa valentía ya no es valentía, sino se llama temeridad. Ajá. Y quien tiene temeridad, ¿cómo se llama? Temerario, ¿verdad? No como el grupo. Ujú. Y las hazañas de ese temerario se atribuyen a la buena fortuna, o sea, a la buena suerte, más que al ánimo de ser valiente, ¿sí? Si algo le sale bien al temerario, otra vez no al grupo, ¿sí? Si algo le sale bien al temerario, se dice que fue por buena suerte, no por valiente. Ujú. A eso se refiere esto de a la buena fortuna que a su ánimo, o al ánimo. Ujú. Y entonces Don Quijote dice que él confiesa que él se ha retirado, pero no ha huido, o sea, no fue por cobarde. Él se retiró porque tuvo que prudencia. Y en esto entonces él ha imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores. No huyó, él se guardó, él se retiró.
Y entonces de eso están las historias llenas, de muchos valientes que mejor se han retirado porque saben cuándo hacerlo, ¿sí? Las cuales, y le dice, esas historias, ¿sí? Para ti no te son de provecho, porque estás menso, a eso se refiere. Y a él no le son de su gusto, o sea, ya no tengo ganas de contártelas, y a ti no te van a servir de nada porque estás menso. Dice, no te las cuento ahora, no te las refiero ahora, ¿no? Entonces, mira, mejor me quedo callado, porque las historias en este momento ni te van a servir a ti, ni yo te las quiero contar. Entonces, nos quedamos callados. Eso es lo que le dice, ¿sí? El buen, ¿sí? Don Quijote a su escudero. Lo trata con sabiduría. Un poco grosero, sí, pero con sabiduría. Ajá. Muy bien. Y ahora sí, vienen las preguntas y nos dice, según Don Quijote, es valiente el que se aparta siempre del peligro, se enfrenta siempre contra cualquier peligro, confía en su ánimo antes que en su suerte, sabe medir sus fuerzas frente al peligro o imita a valientes en tiempos mejores. Pues obviamente aquí es cuestión de ir interpretando, porque nos dice entonces, ¿se aparta siempre del peligro? Pues claro que no. Él nos dijo que es más bien cuando se sabe que retirar, ¿verdad? Se enfrenta siempre contra cualquier peligro. No, ese es el temerario. El temerario es el que le vale y va y ataca. Y el temerario va a confiar en quién? En su buena fortuna, ¿sí? En la buena suerte antes que, ¿sí? En su ánimo. Y al revés, ¿verdad? El valiente es el que confía en su ánimo antes de en su suerte. Entonces, ese es el valiente, el que confía en su ánimo antes que en la suerte. Ujú. Y luego dice, ¿sabe medir sus fuerzas ante el peligro? No, eso ni siquiera lo dice. ¿Imita valientes en tiempos mejores? No, eso fue, ¿sí? Lo que hizo Don Quijote, mas no refiere que eso es ser un valiente. Así que mucho ojo. El triunfo de los temerarios, ¿a quién se atribuye? Ya se los dije, ¿a quién? ¿A su ánimo? No, a su qué, a su buena suerte. O bueno, en general a la buena suerte. Ujú. Al haber sido abandonado por Don Quijote en medio del peligro, Sancho considera que los caballeros andantes son ¿qué? Indolentes, o sea que no tienen dolor, desconsiderados, cobardes, temerarios, inhumanos, cobardes, ¿verdad? Lo abandonó, ¿vale? Y luego dice, según Don Quijote, la valentía debe ser basada o se debe basar en la prudencia. ¿Para qué? Para conseguir siempre el triunfo, seguir el ejemplo de otros valientes, no ser considerada cobardía, no enfrentarse inútilmente o no caer en la temeridad. A ver, piénsenle. Efectivamente, para no caer en la temeridad, porque ¿sí? Si no se basa en la prudencia, entonces caemos en la temeridad, efectivamente. Según confiesa Don Quijote, se retiró dejando a Sancho sin importarle que fuese golpeado por sus enemigos para imitar a otros caballeros, porque a veces es prudente retirarse, porque Sancho se retrasó demasiado para evitar que él también lo golpeen, o porque el propio Sancho tuvo la culpa. Y él nos da la respuesta. No es que lo dejó ahí a propósito, sino porque a veces es prudente retirarse. Y tal vez Sancho actuó como temerario y no como una persona valiente, ¿verdad? Y entonces él solo dijo que a veces es prudente retirarse. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora, ¿sí? A darnos unos minutos de
de descanso y vamos a darnos, yo creo, unos 10 minutitos de descanso para que nos aburramos en cuanto a las lecturas y vamos a volver con la lectura de la página 48, que es la niña de los tres maridos. Entonces, volvemos en unos minutos para que, insisto, no nos aburramos y no estamos sobresaturando nuestro cerebro, ¿sale? Entonces, ahorita volvemos y regresamos con más lecturas. Muy bien, regresamos. Y tenemos esta lectura de la página 48. Esta lectura es un poco más larga, entonces vamos a poner un poco más de atención, ¿vale? Tenemos que esta lectura, no sé si alguna vez ustedes ya la hayan visto. Esta se llama La niña de los tres maridos, ¿vale? Y dice así, bueno, en el título ya tenemos bastante información. Dice entonces, había un padre que tenía una hija muy hermosa, pero voluntariosa, o sea, medio enojona, ¿no? Y que quería hacer su santa voluntad, dirían por ahí. Y terca, se presentaron tres pretendientes a pedir su mano. Él contestó que los tres tenían su beneplácito y que preguntara a su hija cuál de ellos prefería. Así lo hizo y la niña contestó que a los tres. Pero hija, si eso no puede ser. Elijo a los tres, contestó la niña. Habla en razón, mujer, volvió a decir el padre. ¿A cuál de ellos doy el sí? A los tres, volvió a contestar la niña. Y no hubo quien la sacara de ahí. El pobre padre se fue mohíno y les dijo a los tres pretendientes que su hija los quería a los tres. Pero como eso no era posible, él había determinado que se fuesen por esos mundos de Dios a buscar y traerle una cosa única en su especie, y aquel que trajese la mejor y más rara sería el que se casase con su hija. Pusiéronse en camino y cada cual por su lado, y al cabo de mucho tiempo se volvieron a reunir allende los mares, en lejanas tierras, sin que ninguno hubiese hallado cosa hermosa y única en su especie. Estando en estas tribulaciones sin cesar de procurar lo que buscaban, se encontró el primero que había llegado con un viejecito que le dijo si le quería comprar un espejito. Contestó que no, puesto que para nada le podría, ¿no?, servir aquel espejo tan chico y tan feo. Entonces el vendedor le dijo que tenía aquel espejo una gran virtud, y era que se veían en él las personas que su dueño deseaba ver. Y habiéndose cerciorado de que ello era cierto, se lo compró por lo que le pidió. El segundo pretendiente, al pasar por una calle, se encontró al mismo viejecito, quien contestó que no, puesto para que nada, perdonen, debía servir aquel tan chico y tan feo. Entonces el vendedor le dijo que tenía aquel espejo una gran virtud, y era que se veía en él las personas que su dueño deseaba ver. Y habiéndose cerciorado de que ello era cierto, se lo compró por lo que le pidió. El segundo pretendiente, al pasar por una calle, se encontró el mismo viejecito, quien le preguntó si le quería comprar un botecito con bálsamo. ¿Para qué me ha de servir este bálsamo?, preguntó al viejecito. Dios sabe, respondió éste, pues este bálsamo tiene una gran virtud, que es la de hacer resucitar a los muertos. En aquel momento pasó por allí un entierro. Este fue a la caja, le echó una gota de bálsamo en la boca al difunto, quien se levantó tan bueno y dispuesto, cargando con su ataúd, y se fue a su casa. Esto visto por el segundo pretendiente, compró el viejecito su bálsamo por lo que le pidió. Mientras el tercer pretendiente paseaba metido en sus conflictos por la orilla del mar,
vio llegar sobre las olas un arca muy grande, acercarse a la playa, se abrió y salieron saltando en la tierra infinidad de pasajeros. El último, que era un viejecito, se acercó a él y le dijo si le quería comprar aquella arca. ¿Para qué la quiero yo?, respondió el pretendiente, si no puede servir sino para hacer una hoguera. No, señor, repuso el viejecito, que posee una gran virtud, pues en pocas horas lleva a su dueño y a los que con él se embarcan a donde lleva a su dueño y a los que con él embarcan a donde apetece ir y a donde desea. Ello es cierto, puede usted cerciorarse por estos pasajeros que en pocas horas se hallaban en playas de España. Pudo comprobar que era cierto lo que decía el caballero. Compró el arca por lo que le pidió su dueño. Al día siguiente se reunieron los tres y cada cual contó muy satisfecho que ya había hallado lo que deseaba y que iba pues a regresar a España. El primero dijo que como había comprado un espejo en el que se veía con solo desearlo la persona ausente que quería ver, para probarlo presentó su espejo, deseando ver a la niña que los tres pretendían. Pero ¿cuál sería su asombro cuando la vieron tendida en un ataúd y muerta? Yo tengo, exclamó el que había comprado el bote, un bálsamo que la resucitaría, pero de aquí a que lleguemos ya estaría enterrada y comida de gusanos. Pues yo tengo, dijo a su vez el que había comprado el arca, un arca que a pocas horas nos pondrá en España. Corrieron entonces a embarcarse en el arca y a las pocas horas saltaron en tierra y se encaminaron al pueblo en el que se hallaba el padre de su pretendida. Hallaron a este en el mayor desconsuelo por la muerte de su hija, que aún se encontraba de cuerpo presente. Ellos pidieron que los llevase a verla, y cuando estuvieron en el cuarto en el que se encontraba el féretro, se acercó el que tenía bálsamo, echó unas gotas sobre los labios de la difunta, la que se levantó tan buena y risueña de su ataúd, y volviéndose a su padre le dijo: ¿Lo ve usted, padre? ¿Cómo los necesitaba a los tres? Y entonces, así es como culmina esta historia y nos deja, ¿verdad?, saber que una disculpa, ahí tuve unos problemas técnicos, pero les decía entonces que así es como nos damos cuenta que efectivamente la muchacha necesitaba a sus tres maridos y nosotros también, ¿verdad? Necesitamos tres maridos, tres mujeres, para que todo resulte muy bien en un matrimonio. Entonces, ¿creen que necesitemos una segunda lectura? Considero que más que segunda lectura necesitamos ver algunas palabras que se encuentran en esta lectura y que podrían complicarnos, ¿verdad? Complicarnos tanto la lectura como estas cuestiones un poco de las palabras. Entonces, por ejemplo, tenemos desde el principio, vimos lo de voluntariosa, que es lo que les dije, que hacía su santa voluntad, ¿no? Y que le gustaba comportarse a su forma. Luego, por ejemplo, tenemos mohino, que es pues que se fue muy enojado. De hecho, esta palabra se sigue utilizando por ahí, principalmente en los pueblos, ¿no? Entonces, y luego comprendemos que el lenguaje que se utiliza en este cuento es justo un lenguaje que se utilizaba en un español un poco más antiguo, ¿no? En donde
por ejemplo, fuesen, ¿sí? Tiene este lenguaje en el que todavía se utilizan estos pronombres que les dije que se pegan a las palabras. Por ejemplo, pusiéronse, o sea, se pusieron en camino. ¿Quiénes? Ellos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ujú. Por ahí aparece otro que seguramente ustedes lo notaron, en el que se encontraron allende los mares, o sea, se encontraron por ahí en los mares. Allende es una palabra que ya está en desuso, ¿sí? Que es allí, pues, ¿no? Cerca de los mares, ¿sí? Es también un adverbio de lugar, ¿sale? Entonces, para que ustedes lo chequen, ¿sale? Entonces, tenemos estas cuestiones. De ahí en fuera, creo que no, tribulaciones, ¿sí? Pues son problemas, ¿sale? La palabra tribulaciones eh, se refiere a eso. No sé qué otra palabra por ahí puedan ustedes encontrar. Arca, pues, se refiere al barco. Ujú. Entonces, no lo sé. Y bueno, ahora sí, dice, ¿cuál es el sinónimo de la palabra mohíno? Ya se los dije, ¿no? Iracundo, ceñudo, asustado, apenado, pues obviamente es iracundo, ¿verdad? O sea, enojado. Ajá, muy bien. Ese sería, ¿no? El sinónimo. En el texto está escrito en que en primera persona, segunda persona, tercera persona o ninguna de las anteriores. Ya habíamos visto cuál es la primera persona, yo, segunda tú y tercera él. Entonces, aquí, por ejemplo, había un padre que tenía una hija muy hermosa, pero muy voluntariosa. Entonces, está en que primera yo había, no, ¿verdad? Sí. En segunda tú o en tercera había un padre, o sea, él, un padre que tenía una hija, ella, ¿verdad? Muy hermosa. Entonces, está en tercera persona. Tiene ¿sí? Tiene un narrador en tercera persona. Entonces, es tercera persona, ¿sí? Él, perdonen ahí la letra, él o ella. Y recuerden estas personas, ¿sale? Primera persona es yo y segunda persona es tú. Ujú. ¿Qué formas de discurso predomina en el texto? Narración, descripción, descripción, diálogo, diálogo, argumentación o narración y diálogo. Pues obviamente aquí que tenemos, fíjense, yo tengo, exclamó, ese es diálogo, está platicando con los demás, ¿no? Entonces aquí tenemos diálogo y acá otra vez diálogo. No, señor, esto, ¿sí? Solo Dios sabe para qué, más diálogo. Y entonces aquí, pero hija, más diálogo. Y obviamente aquí en esta parte hay narración. Había una vez un padre, el pobre padre hizo, contestó que no, mientras el tercer pretendiente iba, el último fue que bla, bla, bla. Entonces hay narración y qué, y descripción, casi no hay descripciones. Descripción y diálogo tampoco. ¿Sí? Diálogo y argumentación, pues no, porque este texto no es argumentativo, es un cuento, es una narración. Entonces es una narración y diálogo. Ujú. Y ya se dan cuenta, este tipo de texto va más enfocado a la literatura y a preguntas que tienen que ver con literatura. Ujú. ¿Por qué la joven eligió a los tres maridos? Porque era terca, porque era sabia, porque no quería casarse, porque los tres le gustaban. Y aquí, pues muchos dirán, porque era sabia, ¿verdad? Ella ya sabía. Al final, esto lo deducimos, ¿por qué? Porque los necesitaba a los tres. Ujú. Muy bien. Y
¿A qué género pertenece fábula, novela, leyenda, cuento? Pues sabemos que es cuento porque tiene un final, ¿sí? Y es cortito. ¿Cuáles son los personajes principales? La niña y su padre, la niña y el viejo, la niña y los tres pretendientes, o los tres pretendientes y el viejo. Y se los dije desde un principio, el título que dice la niña de los tres maridos, o sea, pues básicamente es la niña y los tres pretendientes, ¿verdad? No hay más. ¿Sí? Los siguientes acontecimientos suceden en el relato, excepto uno. Entonces hay que buscar el que nunca sucedió. Otra vez, este tipo de acontecimientos que nunca pasan. Que le encanta el Ceneval. ¿La joven fue enterrada? ¿Sí pasa o no? No, ¿verdad? Nada. Uno de los pretendientes compró espejo mágico. Esto sí pasa. El padre expresó su beneplácito por los tres. Sí sucede. Los tres pretendientes trabajaron en equipo. También sucede. Entonces, el único que no sucedió fue que la enterraron. Por ahí alguien dice, no, si nos tardamos ya hasta la van a enterrar. Pero eso nunca sucedió. Muy bien. ¿Por qué la niña se levantó del ataúd al recibir el bálsamo? Porque solo estaba dormida, porque el bálsamo era una sustancia mágica que resucitaba a los muertos, porque el tercer pretendiente era el mejor o porque estaba fingiendo su muerte. Muchos dirán, ah, pues porque estaba dormida, pero eso no lo sabemos, no nos lo dice el cuento. Así que no. Porque el tercer pretendiente era el mejor, quién sabe. Porque estaba fingiendo su muerte, tampoco lo sabemos, porque nunca nos lo dice el cuento. Ya les dije, no lo sabemos. Y lo que sí sabemos, porque nos lo dice el cuento, es porque el bálsamo era una sustancia mágica que resucitaba a los muertos. Eso sí lo sabemos porque el cuento nos lo dice. Entonces, sí. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahí, ojo con eso. ¿Sale? Muy bien. Vamos con una lectura corta, pero esta lectura, ¿sí? Es de filosofía y las lecturas filosóficas, ¿sí? Son de las que muchas veces les tememos, tenemos ahí en algún punto un poco de miedo. No sé por qué, pero son las más densas. Y bueno, se llama El espectador. Es un fragmento de una obra eh, un tanto filosófica y que analiza la sociedad de un autor que se llama José Ortega y Gasset. ¿Sale? Y dice entonces, en nuestro tiempo, servir un hombre a otro es una operación inferior, en cierta manera denigrante. Se comprende que sea así porque en nuestro tiempo reina la fábula convenida de que todos somos iguales. Como servir implica supeditación, es una actividad que moralmente se ejerce de abajo hacia arriba. Servir equivale a romper el nivel de igualdad, degradándose por sumersión bajo él. Pero imaginemos un momento el supuesto contrario, que los hombres son constitutivamente desiguales, que unos valen y son más que otros. Entonces, toda aproximación al que vale menos, del que vale menos al que vale más, será en rigor una ascensión en la jerarquía. Ahora bien, la forma orgánica y no meramente casual de esta aproximación es el servicio. Servir será, pues, la forma de convivencia en que el inferior participa de las excelencias propias al superior. He aquí por qué honda razón en la Edad Media el servicio ennoblecía en vez de denigrar. Era un medio elevatorio en el sistema de rangos humanos. En este sentido, el contenido de lo que era servir ostentaba un valor trascendental. Bien, vamos entonces a la segunda lectura y vamos ahora, ¿sí?, a entender este texto. ¿Sale? Dice entonces, ¿sí? En nuestro tiempo, o sea, en la actualidad,
servir un hombre a otro, o sea, que un hombre, llámese, ¿sí? Hombre a la humanidad, quiero entender eso, ¿verdad? Yo no sé por qué en cuestiones filosóficas decir hombre se refiere a humanidad, pero bueno, ¿sí? Es una operación inferior, efectivamente, ¿no? Ofrecer un servicio en la actualidad, por ejemplo, la limpieza de casas, ¿sí? O simplemente ser trabajador de una persona a otra, ya es, ¿sí? Una operación inferior, ¿sí? Un servidor público, por ejemplo, ¿sí? Ya es, ¿no? Ser inferior a otro y muchas veces ya es ganarse que alguien se lo tome como para ofender, ¿no? Como, sí, una ofensa y entonces ser el servidor, digamos, servidor público o simplemente servidor, ¿sí? Y por alguna cuestión, ¿no? Tener una equivocación y la otra persona a la que le estamos sirviendo se puede, ¿no? O se le da la gana ofender justamente en el sentido de que somos servidores. Tómenlo así, ¿no? Y entonces, en la actualidad, esta cuestión de servir es una operación inferior y viene, ¿no? Hasta cierto punto nos dice es denigrante, o sea, ¿sí? Muy, muy inferior. Aunque aquí la palabra denigrante debería ya de dejar de utilizarse, tiene un aspecto racista, ¿vale? Entonces no la utilicen. Y bueno, en la actualidad se comprende que esta cuestión sea así porque en nuestro tiempo, ajá, hay una cuestión, una idea convenida de que nosotros como seres humanos todos somos iguales, pero ojo, sí somos iguales en derechos, somos iguales en obligaciones. Uh-huh. Y humanamente somos iguales, ¿vale? Entonces decimos, pues si somos iguales en derechos, obligaciones, pues evidentemente el trabajo, el servicio, o no deberíamos de servirle a nadie, ¿verdad? Porque somos iguales y por eso muchas personas al creerse esta cuestión de ser completamente iguales, pues entonces consideran que trabajar para alguien es una operación y es algo completamente inferior, ¿sí? Cuando realmente no lo es, pues es un trabajo, ¿no? Entonces, ¿sí? Para muchas personas servir implica, ¿sí? Bajar de nivel o subir de nivel porque alguien trabaja para nosotros, ¿no? O para él o ella, ¿sí? Entonces, es una actividad que se ejerce de abajo hacia arriba. Servir equivale a romper el nivel que nosotros conveníamos de igualdad. Uh-huh. Y se degrada, ¿no? Esta persona justamente porque se está sirviendo, ¿no? Eso es lo que sucede y lo que nos está explicando este texto, es lo que nos explica, no es la realidad, pero es lo que nos explica, ¿no? Entonces aquí nos dice, imaginemos un momento el supuesto contrario, que los hombres son constitutivamente desiguales, o sea que todos somos desiguales y que unos valen más y son más que otros, por cualquier razón, por estudiar, por el tipo de trabajo, porque son moralmente mejores, por lo que sea, ¿no? Entonces dice que toda aproximación del que vale menos al que vale más por el tipo, por ejemplo, de trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos aproximamos, por ejemplo, por el tipo de trabajo, por servirle, entonces eso es una ascensión, o sea, subimos de jerarquía, ¿no? La forma orgánica y no meramente casual de esta aproximación es el servicio, entonces servir será,
¿sí? Una convivencia en el que el que vale menos participa, ¿sí? Para valer mucho más, porque se está juntando con ese que vale más, ¿no? Que vale más, como les digo, en el sentido de moralmente o por lo que ustedes sientan, ¿sí? Y entonces dice, he aquí, ¿no? Porque en la Edad Media el servicio o esta razón de servicio ennoblecía, o sea, los volvía mucho más nobles, en vez de otra vez verlo hacia abajo. Era un medio que elevaba el sistema de estos rangos humanos, aunque, ¿sí? Uno dijera, pues es que tú eres inferior. Sí, soy inferior, pero, ¿sí? Trabajar para ciertas personas, ¿sí? Lo hacía más, digamos, alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sucedía en la época feudal, en la Edad Media, ¿no? El trabajo era lo que hacía. Ajá. Entonces, y lo que plantea ahorita es que justo, ¿no? Sucedía o sucede esta cuestión porque eh, aquí el trabajo o servirle a alguien, no, ¿sí? Por estas cuestiones de que se supone que todos somos iguales, ¿vale? Pero muchas veces las personas contrarias, ¿verdad? Que es a quienes se sirve, ¿no? Son los que pretenden que ese trabajo es, ¿sí? Em, degradante, ¿vale? Muy bien. Entonces tenemos que el fragmento se refiere a qué? Es a la explicación del concepto de servicio, porque fíjense, otra vez aquí tenemos, ¿no? Lo que les mencionaba yo de que al Ceneval le encanta modificar, porque dice, a la explicación conceptual de, del significado de servicio, o sea, a la explicación del concepto de servicio. O sea, ¿qué significa servicio? A una definición significativa del afán de servicio, o sea, otra vez, a una definición de servicio, ¿sí? Más significativa, ¿no? O sea, que signifique más al significado y evolución del concepto actual de servicio, al cambio favorable de la concepción del servicio. Básicamente, el fragmento a qué? Pues básicamente nos dice que es el significado y la evolución, ¿verdad?, que ha tenido este concepto de servicio desde la Edad Media hasta ahora. Uh-huh. El ámbito ideológico, ¿sí? En el ámbito ideológico del mundo medieval, o sea, en el mundo medieval y en su forma de pensar, ¿qué sucede? El sentido de la palabra servicio no tenía un carácter denigrante. El vasallo asumía su rol como medio de elevación del rango humano. ¿Sí? Se advierte la consolidación de la servidumbre feudal. El siervo no aceptaba la fábula convenida de que todos somos iguales, pues el sentido de la palabra servicio no tenía un carácter denigrante, ¿verdad? En la Edad Media. Y esto del vasallo asumía su rol como medio de elevación, pues no, el vasallo más bien no era el medio de elevación. En las sociedades el servicio, el sentido de servicio, ¿de quién depende? La perspectiva política, los planteamientos morales, la real interpretación de trabajo a través de la historia o la concepción social asumida en la etapa histórica. Pues depende de quién, justo de la sociedad, de la concepción social, y eso depende en cada etapa histórica, ¿no? En la Edad Media dependía, la Edad Media es una etapa histórica y dependía de la sociedad. En la actualidad, que es otra etapa, perdón, histórica, pues depende efectivamente de la sociedad. Y la fábula convenida de que todos somos iguales hace que determinemos la forma de apreciación del servicio humano, señalemos los errores de los convencionalismos actuales, califiquemos de denigrante el servicio en la actualidad o que interpretemos el enfoque ideológico adoptado por el autor. Califiquemos de
denigrante el servicio en la actualidad. Nos lo dice al inicio, ¿verdad? Uh-huh. Según la concepción medieval, servir, ¿qué significaba? Obtener mayor beneficio, ennoblecerse y elevar el estatus social, el destierro de antiguas concepciones respecto al servicio o supeditación. Efectivamente, obtener, ¿no? Es ennoblecerse y elevar el estatus social. Eso era servir en la Edad Media. Muy bien. Vamos ahora con otra lectura. Vamos con esta. Y dice, esta es de la página 58. Dice entonces, el ser humano pasa por 5 periodos de sueño, cada uno con sus diferentes características de ondas cerebrales. 4 de estos periodos tienen un patrón de actividad electroencefalográfica similar, que en conjunto se conoce como sueño sincronizado o de ondas lentas. En estos 4 periodos se pasa de una somnolencia inicial a un sueño superficial, luego a un sueño más profundo hasta caer en un sueño verdaderamente profundo. Conforme pasa de una somnolencia inicial al sueño más profundo, el sujeto, ante un estímulo determinado, tarda más en despertar. Ahora bien, en el 4.º periodo ocurre algo verdaderamente extraordinario. El sujeto comienza a pasar de un registro electroencefalográfico de sueño lento a un registro de vigilia. Si en este último momento se hubiera de juzgar el estado del individuo por su registro electroencefalográfico, se diría que está despierto. No obstante, si entráramos a la habitación del sujeto, constataríamos que está durmiendo y lo que parece paradójico, determinaríamos que se encuentra en el sueño más profundo de todas las fases del sueño. Es el 5.º periodo de sueño. Durante el último periodo del sueño, el sujeto mueve constantemente los ojos. Si lo despertáramos, nos diría muy probablemente que estaba soñando. Este tipo especial de sueño, que aparece dentro del propio ciclo del sueño, se le conoce como sueño REM, Rapid Eye Movement, o de movimiento ocular rápido, o sueño desincronizado o de las ensoñaciones, o también sueño paradójico. El sueño de ondas lentas o el sueño paradójico se alternan varias veces durante la noche. Estos ciclos se suceden cada 90 minutos aproximadamente. Entonces, tenemos aquí, ¿sí?, esta lectura, la 18, que nos habla justo de un tema científico, en donde nos habla, ¿sí?, de los periodos del sueño por los que pasan los seres humanos. Ajá. Y entonces vamos a darle una segunda lectura más específica para ver justo de estos periodos de los cuales nos habla. Dice entonces, el ser humano pasa por 5 periodos de sueño, cada uno con sus diferentes características de ondas cerebrales. Aquí entonces viene la cuestión más científica, porque nos está hablando que son, ¿sí?, cuestiones de ondas cerebrales. Ajá. Y dice que 4 de estos periodos tienen un patrón de actividad electroencefalográfica, o sea, de ondas cerebrales, similar, o sea, que se parecen, y que si las agrupan, o sea, en conjunto, se conoce como un sueño sincronizado. ¿Por qué? Porque es un patrón similar, parecido. Por eso se llama sincronizado. O de ondas lentas, ondas ¿qué? Cerebrales, ¿verdad? Lentas. Por eso las agrupan. En estos 4 periodos se pasa, y aquí los pueden nombrar. Primer
¿no? Primer periodo, somnolencia inicial. Segundo periodo, sueño superficial. Tercer periodo, sueño más profundo. Y cuarto periodo, sueño verdaderamente profundo. Entonces, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Conforme pasa de una somnolencia inicial al sueño más profundo, el sujeto ante un estímulo determinado tarda más en despertar. O sea, que mientras más va pasando, ¿no?, estos periodos, el sujeto tardaría más en despertar. Ahora bien, en el cuarto periodo ocurre algo verdaderamente extraordinario. El sujeto comienza a pasar de un registro electroencefalográfico de sueño lento, las ondas lentas, ¿sí?, a un registro de vigilia. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Pues que si las ondas van lentas, pasa a ondas rápidas, o sea, como si estuviera despierto. Vigilia, de vigilar, ¿verdad? Si en este último momento se hubiera de juzgar el estado del individuo por su registro electroencefalográfico, se diría que está despierto, que es lo que les acabo de decir. No obstante, si entramos a la habitación del sujeto, constataríamos que está durmiendo. Y lo que parece paradójico, o sea, lo que parece contrario, contradictorio, ¿sí? O sea, contradictorio, ¿por qué? Porque su cerebro o las ondas de su cerebro están así, todo, así rápido. Determinaríamos que se encuentra en el sueño más profundo de todas las fases, o sea, el quinto periodo, el sueño muchísimo más profundo de todos. Durante el último periodo de sueño, el sujeto mueve constantemente los ojos. ¿Sí? En este quinto periodo, los ojos se mueven. Obviamente están cerrados, ¿verdad? Si lo despertáramos, nos diría muy probablemente que estaba soñando. O sea que en el quinto periodo, ¿qué pasa? Las ondas cerebrales están rápidas. Además, los ojos se mueven y se sueña. Este tipo especial de sueño que aparece dentro del propio ciclo se llama o se le conoce como REM o sueño REM, de las siglas REM, Rapid Eye Movement, o de movimiento ocular rápido, nada más que en inglés, ¿verdad? O también se le conoce como sueño desincronizado. ¿Por qué? Primero vienen las ondas lentas, que son 4 periodos de ondas lentas, que se le conoce como sueño sincronizado, y luego este que rompe y viene como sueño desincronizado. Ya no hay sincronía. O también se le conoce como de las ensoñaciones. ¿Por qué? Porque se sueña, ¿sí? O sueño paradójico. ¿Paradójico por qué? Porque parece paradójico que hay ondas rápidas y la persona está en el sueño más profundo. Parece que está despierto, pero no. Entonces, entre el sueño de ondas lentas y el sueño paradójico se van alternando varias veces durante la noche y estos ciclos se repiten aproximadamente cada 90 minutos. Muy bien. Entonces, esto nos dice sobre el ciclo del sueño. Ahora sí, tenemos en síntesis el texto que expone, ¿no? Tenemos que hacer una síntesis, ¿verdad? Lo más importante de todo el texto. Y dice entonces,
1. El largo proceso del sueño humano pasa por muchos periodos muy diferentes, lo que se puede mostrar fehacientemente mediante la técnica científica de los registros electroencefalográficos. Muchos periodos muy diferentes, obviamente no. Esta no. Todos los periodos no son, ¿sí?, diferentes. Así que, este no. Cuando los hombres soñamos, al inicio se produce un sueño somero y gradualmente vamos adentrándonos en una fase de sueño verdaderamente profundo. El sueño humano es un ciclo de 5 periodos, de los cuales 4 se caracterizan por un ritmo sincronizado y el quinto es el periodo de las ensoñaciones, implica un ritmo desincronizado durante la larga noche. El sueño humano se rige, por procesos aleatorios y alternados en los que se destaca un tipo de sueño caracterizado por su gran profundidad. Este tiene más sentido. El proceso total del sueño humano, que dura unas 9 horas aproximadamente, resulta más fácil despertar. Este, pues tampoco, porque nunca nos dicen eso de las 9 horas, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido. Y es este. Y ojo, ¿verdad? Es el C, porque por ahí tal vez nos vuelvan a preguntar esto de el tema, la síntesis, la idea principal. Dice, en el primer párrafo, el término paradójico, ¿qué significa? Y ya lo teníamos, ¿verdad? Nosotros ya lo habíamos contestado. Dice, tiene un registro de vigilia, que les dije, de vigilancia, ¿sí? ¿Sí? De despierto. Y si pasáramos a la habitación, constataríamos que está completamente dormido, o sea, es paradójico, es contradictorio, ¿sí? En esta quinta etapa. Entonces, ¿qué significa paradójico? Iluso, irónico, irreal, contradictorio, insensato. Efectivamente, contradictorio. Resulta incompatible con el texto. Otra vez que encontramos esto, incompatible con el texto, decir que el sueño humano empieza con una somnolencia y llega a un estado de letargo. Entonces, el sueño humano empieza con una somnolencia y llega a un estado de letargo. Esto nos lo dice, ¿sí? Somnolencia, ajá, y un sueño profundo, bien. Entonces, sí. Se puede estudiar científicamente con un electroencefalograma. Es un largo proceso definido por una total homogeneidad. Homogeneidad, ya habíamos visto esta palabra anteriormente. O sea, homo igual. Es un proceso que es completamente igual, no verdad. Entonces, esta idea no es completamente incompatible. No nos lo dice el texto. ¿Sí? Contiene momentos de intensas ensoñaciones. Sí, el quinto periodo. ¿Implica la ruptura de la sincronía en el periodo del sueño REM? Sí. Entonces, todas son verdaderas y esta es la falsa. Así que no puede ser que el sueño humano sea completamente igual, porque nos lo dice que no. Son 4 periodos similares y un periodo que se rompe. Entonces, esta es la idea. ¿Sí? Que no. Número 4, se infiere, o sea, nosotros concluimos, nosotros entendemos, nosotros, ¿sí? Inferimos, entendemos que durante el denominado sueño REM, el sujeto, ¿qué le pasa? Obviamente, ¿qué información tenemos del sueño REM? En primer lugar, tenemos que el sueño REM es el quinto periodo, sueño más profundo, se le llama sueño desincronizado, se mueven los ojos, hay sueño, ¿no? O sea, ensoñaciones, pues, se sueña. Durante el sueño REM, hay una evidencia de un movimiento de ojos muy lento, no, ¿verdad? ¿No? Se mueven rápidamente. Pasa por experiencias de imágenes oníricas, se encuentra en un vago estado de somnolencia, no.
puede ser despertado con gran facilidad. No, porque de hecho el texto nos dice que mientras más van pasando las etapas, más difícil es despertar a la persona. Registra un patrón cerebral muy sincronizado. No, porque de hecho se llama ¿qué? Desincronizado. Y aquí nos queda una que hay que explicar, porque otra vez, porque el Ceneval nos, ¿sí? Nos pone de nervios. Y dice, pasa por experiencias de imágenes oníricas. ¿Qué es esto? Imágenes oníricas, o sea, de imágenes en nuestra mente. Y luego dice oníricas. La palabra onírica viene del griego y tiene que ver con quién? Con el dios del sueño. Y entonces, imágenes oníricas, imágenes del sueño, que se refiere a qué? A soñar. Aquí pues, intento escribir soñar, pero bueno, mi mouse no me deja. Entonces, nos dice que pasa por experiencias del sueño, de soñar. Entonces, efectivamente que nosotros entendemos que durante el denominado sueño REM, el sujeto que sueña, efectivamente. El sujeto sueña, tiene experiencias de sueños, ¿sale? Así que pónganse vivos, porque aquí aprendemos palabras nuevas. Si una persona estuviera en el periodo de sueño verdaderamente profundo, regresamos aquí para ver. Sueño verdaderamente profundo es la etapa número 4. Su movimiento ocular sería lento. No, nunca nos dice eso. Su estado solo podría durar 15 minutos. Tampoco la lectura nos dice esto. Mostraría un elevado estado de conciencia. Tampoco nos dice eso. La acción de despertarla implicaría mucha dificultad. Efectivamente, esto sí nos lo dice. Tardaríamos mucho. Su sueño podría describirse como algo armónico. Nunca nos lo dice. Entonces, tardaríamos mucho en despertarla. Muy bien. Y, sí, y tenemos esta lectura. Y bueno, ya no nos da tiempo de leer otra. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Nada más que, pues bueno, yo quiero despedirme de todos ustedes. Y pues tal vez no sea muy emotivo, pero pues sí quiero decirles y dedicarles algunas palabras, ¿no? Quiero decirles a todos ustedes, además de darles las gracias por estar aquí en este curso, pues por aguantar, ¿no? Este tiempo de este tiempo de estar con nosotros, de compartir con nosotros estos meses, por estar o haber estado en este curso con todos los profesores. Les doy las gracias en nombre de todo el CEDUC, en nombre de la licenciada Laura, de absolutamente todos los profesores. Les doy las gracias por haber estado con nosotros, de acompañarnos, de haber sido excelentes alumnos. Yo sé que en algunos momentos, pues, de estrés o de alguna circunstancia así, pero les doy las gracias de haber estado con nosotros, de haber decidido, ¿verdad?, inscribirse en nuestro curso, de haber decidido justo estar con nosotros, de elegirnos y de haber estado 100% con nosotros, comprometidos de estudiar, ¿no? De prepararse. También de agradecerles y de principalmente estar comprometidos con estudiar, de animarse a estudiar, ¿no? Darles las gracias y las felicitaciones de haber vuelto a estudiar, de darse esta oportunidad de inscribirse nuevamente a un curso, de echarle todas las ganas
y volver, ¿no? Porque yo sé que es muy difícil que a veces, ¿no? Personas puede ser de su edad, ¿sí? Quieran regresar a la escuela o quieran regresar a estudiar. Y entonces eso es muy valiente de su parte, eso es muy admirable de su parte y entonces se les tiene que felicitar, se les tiene que eh, apoyar, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros, pues principalmente estamos haciendo. Y se les tiene que valorar, ¿no? Por lo que es. Entonces, pues muchas gracias, muchas felicitaciones por volver a la escuela y yo les agradezco el tiempo que estuvieron aquí con nosotros, principalmente conmigo, y que hayan también apoyado y que hayan entendido en algunos momentos las dificultades de la vida por las cuales, por ejemplo, no se pudo haber estado en vivo o en directo y que aún así nosotros salimos con el tiempo perfecto, ¿no? Hasta para tener algunas clases de repaso en los días jueves. Entonces, yo les agradezco muchísimo. También les agradezco su humanidad y su calidez, su empatía, ¿sí? Por todo, ¿no? Como les digo, puede sonar un poco emotivo esta parte, pero son palabras que salen del alma y del corazón. Entonces, pues muchas gracias también por ser tan cálidos, por ser estas personas que siempre están ahí apoyándose unos a otros. Entonces, pues eso es lo que queda, ¿no? Principalmente por ser quienes son y yo les deseo en nombre de todo el SEDUC pues un éxito increíble. Quisiera también que ustedes, ¿sí? Acreditaran todas las materias, que acreditaran todo el examen y que si tienen alguna duda, pregunta, aclaración, obviamente nosotros estamos para servirles, estamos ahí para lo que ustedes necesiten, ¿no? Y pues no nos queda más que decirles, agradecerles y que estamos ahí, ¿no? Completamente para ustedes y lo que se necesite, lo que ustedes necesiten principalmente, ¿no? Para lo que quieran y ocupen. Entonces, no me queda más que decirles gracias por todo y despedirlos, pues no sé, con un aplauso para ustedes mismos por todo el esfuerzo que han dedicado a este curso y en general a todas las clases. Yo sé que hay clases más difíciles unas que otras, pero en general son, ¿no? Pues se hace para ustedes y son realmente ustedes quienes eh, llevan a cabo toda esta energía, llevan a cabo las clases y es por ustedes que nosotros seguimos aquí. Entonces, quien se merece, pues realmente las felicitaciones y los aplausos y todo lo que hacemos nosotros, pues es básicamente por ustedes, ¿no? La labor de un maestro siempre va a ser por y para ustedes y entonces quien se debe llevar los aplausos, pues básicamente serían ustedes como alumnos y que en este curso, pues ustedes se comportaron a la altura, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros podemos, o bueno, al menos hablo por mí. Ustedes son excelentes, así que mis aplausos y mis felicitaciones para ustedes, que realmente se lo merecen. ¿Sale? Y pues muchas gracias también a Liste por habernos dejado estar aquí en sus instalaciones, que también por pues abrirnos las puertas y abrirnos su corazón para poder dar estas clases, ¿no? También muchas gracias al arquitecto y pues gracias infinitas a básicamente todos, ¿no? Como institución. Y pues no me queda más que despedirnos. Yo sé que, y como siempre les digo, ¿verdad? A todos mis alumnos, yo solo quiero verlos triunfar, no quiero volver a verlos en clase, pero no se los digo de mala manera, se los digo para que ustedes sigan adelante, ¿sí? Quiero verlos en algún otro momento y que me digan, yo ya pasé mi examen, yo ya me inscribí a la universidad o yo ya seguí adelante, ¿no? Y que nos sigan recomendando como institución y
pues verlos por ahí en algún momento y decir, maestra, yo me acuerdo de usted, ¿no? Y pues bueno, recuerden entonces mucho éxito en todo lo que hagan en su camino y muchas felicidades, mucha suerte y de verdad, pues recuérdenlo, los queremos mucho y continúen adelante con todas sus metas. Eso es lo que pretendemos en estos cursos, ¿sale? Continúen adelante y recuerden, los queremos mucho y sigan adelante. Entonces, mucho éxito, mucha suerte y pues muchas gracias por todo, por recibirnos, por estar aquí cada semana. Entonces, cuídense mucho y nos vemos próximamente, o bueno, esperamos, ¿verdad? En algún otro contexto, pero felicidades. Hasta luego. No decimos adiós, sino hasta luego y mucho éxito, queridos alumnos. Compañeras y compañeros, me da mucho gusto saludarles desde nuestra sede nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Y bueno, este mensaje va dirigido para nuestros compañeros que están preparándose para hacer su examen de Ceneval. Hoy, luego de 20 semanas, 389 alumnos inscritos concluyeron y 162 ya presentaron el examen de simulación. El 6 de julio presentarán su examen Ceneval. Les deseo la mejor de las suertes. Recuerden que ya están a punto de terminar, así es que hay que echarle todas las ganas, no importa que nos tengamos que desvelar, que tengamos que sacrificar un poquito, pero tenemos que lograr el objetivo. Esperamos que estas 206 horas de clases y 16 días de asesoría rindan los frutos para nuestros compañeros participantes y acrediten ustedes el examen de Ceneval para obtener su certificado de bachillerato, el cual seguramente será la puerta de entrada a un nuevo objetivo académico. Por supuesto, después de eso podrán estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado, y aunque parece lejos, el tiempo se va rápido, así es que seguramente así será. Quiero agradecer a todo el equipo del CEDUC, a la profesora bióloga Lisbeth Viridiana González Guevara, que impartió ciencia experimental, biología, química y física, al ingeniero César Pérez Carvajal, a cargo de matemáticas, aritmética, álgebra y trigonometría, y al licenciado Alonso Rufino Ojeda Hernández, que dio las clases de humanidades, filosofía y sociología, además de ciencias sociales, historia de México, historia universal y contemporánea. A la licenciada Minerva González Méndez, que impartió comunicación, habilidades comunicativas y español, y al ingeniero Andrés Cruz Velázquez en comunicación digital, todo lo que tiene que ver con informática. Por supuesto, también al director del CEDUC, al licenciado Benjamín Ruiz Rodríguez y al licenciado Eric Ernesto Pacheco Ruiz, director de Tecnologías de la Información, que con su equipo de trabajo colaboraron directamente para que esto fuera posible. Seguiremos con más actividades con el CEDUC porque son muy exitosas y además pues despiertan gran interés en todos ustedes. Así es que les deseo la mejor de las suertes, y más que suerte es dedicación, empeño, estudio y tiempo. Así es que dedíquenselo y recuerden, somos Centiste. Con unidad, responsabilidad y trabajo, el éxito es de todos. Que todos pasen su examen del Ceneval. Muchas gracias.